tardes. Nuestro grupo está conformado por María del Mar Gallego, Luisa Costa, Valentina González y mi persona, Lucía Garrido. Y nosotras les vamos a exponer acerca de los organismos que protegen los derechos humanos a nivel nacional e internacional. En primer lugar, les vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de qué son los derechos humanos. Estos son un conjunto de normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos sin distinción alguna y, como sabemos, tienen ciertas características. En primer lugar, son universales, es decir, que todos tenemos acceso a ellos. Son necesarios para poder proteger, preservar y garantizar la vida digna. Son inalienables e irrenunciables, ya que no se pueden transferir ni uno puede renunciar a ellos. Son integrales e indivisibles, ya que no se pueden dividir. Son inviolables, ya que nadie tiene la potestad de decidir acerca de su vigencia o aplicación. Son imprescriptibles, ya que todos contamos con ellos desde que nacemos hasta que morimos. Y finalmente son interdependientes y complementarios, ya que todos se complementan entre sí. También hay que tener en cuenta que existen las organizaciones a nivel nacional e internacional. Las nacionales son las encargadas de regir en un solo país, ya que están establecidos por la Constitución y las leyes internas de este. Por otra parte, las internacionales son las que trascienden las fronteras, estando reguladas por tratados, acuerdos y convenios entre diversas naciones. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que los principios están reconocidos y promovidos por organizaciones como la ONU, la OEA y la Corte Internacional de Justicia. Ahora les hablaremos de las nacionales. Bueno, este es el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y nos pareció importante ponerlo aquí, ya que este habla acerca de los fines del Estado y cómo uno de estos fines pues es proteger nuestros derechos humanos. Y dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de deberes sociales del Estado y de los particulares. Bueno, ahora les voy a explicar sobre las personerías municipales o distritales. En el año 1863, en la Constitución se declara al Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación, como defensor de los ciudadanos. Pero en este momento no se menciona a los personeros ni sus funciones. Ya para el año 1886 se incluye al personero como parte del Ministerio Público y se establece que en cada distrito y municipio debe contar con un personero municipal. Los consejos municipales son quienes tienen la tarea de elegir a los personeros y pues ya la ley define por cuánto tiempo ellos van a estar ejerciendo esto. Las personerías municipales son entidades de control y vigilancia a nivel territorial que actúan como representantes del Ministerio Público. Estas están encargadas de proteger, promover y defender los derechos humanos, así como también garantizar el respeto por los principios del Estado Social de Derecho. Además, cumplen con un papel importante en la defensa de los intereses de la nación, la promoción del cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales y además la supervisión de la conducta oficial de los empleados públicos. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la Defensoría del Pueblo. Esta es una entidad que se encarga de velar y proteger los derechos humanos, sus libertades y sus garantías como colombianos, esto sea en territorio nacional como en territorio extranjero. La Defensoría del Pueblo se encuentra en los artículos 281 y 282 de la Constitución Política de Colombia. Allí se mencionan cosas como sus características, sus funciones, sus facultades, entre otras cosas. Yo personalmente les voy a mencionar algunas de sus funciones. Una de estas es divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su defensa. Y otra es ser mediador entre los usuarios y las empresas, sean públicas o privadas, que presten servicios públicos cuando estas entidades lo demanden en defensa de los derechos que se presuman violados. La Defensoría del Pueblo se conforma por el Defensor del Pueblo, defensores delegados y defensorías regionales. Les voy a hablar acerca de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General es la entidad encargada de investigar, prevenir, sancionar
e intervenir las irregularidades cometidas por gobernantes, funcionarios públicos, particulares que ejercen funciones públicas y demás agencias del Estado colombiano. Como lo dice en la diapositiva, es el órgano director del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía actuando en representación de la sociedad civil, es decir, de nosotros. Está conformado por cerca de 4.000 servidores y está encabezado por el Procurador General de la Nación. Este procurador es elegido por parte del Senado y por parte de una terna conformada por candidatos postulados por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Anteriormente existía la posibilidad de que el procurador pudiese ser reelegido indefinidamente, pero esto ya no es posible. Tan solo tiene un periodo de 4 años. Y no es posible desde la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 02 de 2015. Ahora les hablaré sobre la Contraloría General de la República. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado, es decir, de Colombia, actuando de manera selectiva, autónoma e independiente. Tiene la misión de asegurar el buen uso de los recursos y los bienes públicos del país, de esa manera previniendo las irregularidades y la corrupción. Por otra parte, también se encarga de supervisar todas las entidades, tanto públicas como privadas, que manejan el fondo económico, garantizando la transparencia en los procesos de esta. La Contraloría está dividida por niveles, despachos y gerencias. Los niveles son el nivel central, el nivel regional o departamental, el nivel local o municipal y la dependencia principal. Por otro lado, tenemos los despachos de Contralor, está las vicecontralorías, la Dirección de Auditoría o Control Fiscal, la Oficina de Participación Ciudadana, la Dirección Jurídica, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Dirección de Planeación y Evaluación. Por último, la Contraloría está dividida en 2 gerencias, la Gerencia de Talento Humano y la Gerencia Administrativa y Financiera. Ahora les diré cuáles son los derechos que la Contraloría protege. Está el derecho al buen uso de la administración pública, el derecho a la transparencia y acceso a la información, el derecho a la justicia y lucha contra la corrupción y por último los derechos económicos y sociales. Bueno, ahora yo les voy a explicar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, el ICBF. Este fue creado mediante la Ley 75 de 1968, la Ley 7 de 1979, en el capítulo 2, el artículo 20 establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá por objeto fortalecer la familia y proteger al menor de edad. Este instituto es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia y adolescencia, por el fortalecimiento de los jóvenes y las familias colombianas, brindando atención especialmente a aquellos que se encuentran en condiciones de amenaza o vulneración a sus derechos. Estos buscan liderar la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias a través de la articulación e implementación de las políticas públicas, fortalecimiento de la oferta del servicio público, como lo es esta entidad, para la promoción de su pleno desarrollo, la consolidación de proyectos de vida y el fortalecimiento de las capacidades de las familias y comunidades. Ahora, la Policía Nacional. Esta se encuentra en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, donde observamos que su objetivo principal, al igual que la de la Defensoría del Pueblo, es velar y proteger los derechos y libertades de las personas, pero a esto sumándole que también tienen como objetivo mantener un ambiente seguro y tranquilo, cerciorarse de que los estados y de que el Estado, perdón, y las empresas, sean públicas o privadas, cumplan con sus deberes y asegurarse de que haya un buen cumplimiento de las leyes. Algunos de sus deberes son respetar y hacer respetar los derechos y libertades que se establecen en la Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano, y también prevenir situaciones o comportamientos que pongan en riesgo la convivencia. Y por último, algunas de sus funciones son
la protección de estos derechos humanos, la protección de la infancia y de las familias, la prevención de la violencia de género y la colaboración internacional con la seguridad. Bueno, les voy a hablar acerca de la Fiscalía General de la Nación. Esta es una entidad que hace parte de la rama judicial del poder público y que cuenta con plena autonomía presupuestal y administrativa. Esta es la institución encargada de investigar delitos y acusar a los presuntos responsables ante los tribunales competentes. Su objetivo es garantizar el derecho a la justicia y defender los derechos de los ciudadanos. Algunas de sus funciones son investigar delitos y llevar a juicio a los responsables, ejercer la acción penal en nombre del Estado, proteger a víctimas y testigos en procesos judiciales, dirigir y coordinar la policía judicial en investigaciones y finalmente garantizar el respeto por los derechos humanos en la administración de la justicia. Esta fiscalía está conformada por el fiscal general, los fiscales delegados y demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por parte de la Corte Suprema de Justicia y por parte de una terna enviada por el presidente de la República. Este fiscal, aparte de que no podrá ser reelegido, debe reunir las mismas calidades exigidas para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, en cuanto a su origen, se puede decir que esta es una institución bastante reciente, ya que surge en 1991 junto con la promulgación de la Constitución Política del 91. Ahora hablaremos sobre las organizaciones internacionales. Como primera tenemos la Amnistía Internacional. Ese es un movimiento global, en el cual participan más de 10 millones de personas en 150 países. Tiene como objetivo proteger los derechos humanos a nivel global. Ellos primero mandan a una persona a estudiar el caso y después de que acerte en el caso, ya toman acciones frente a lo sucedido. Ellos actúan sin tener en cuenta las barreras sociales, económicas y culturales. Está conformado por la Asamblea Global, la Junta Directiva Internacional y el Secretariado Internacional. Como dije anteriormente, protege absolutamente todos los derechos humanos. Sin embargo, voy a nombrar los que más se pueden observar. Está el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, derechos de las personas refugiadas y migrantes, los derechos a las mujeres y, por último, derechos de la infancia. Bueno, ahí seguimos con Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Este surgió en los años 80 como una asociación no gubernamental que estaba conformada por personas que se unieron para defender los derechos humanos y contribuir a la construcción de la paz en Guatemala, ya que llevaban 36 años de conflicto armado. Entonces, luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, esta se vuelve formalmente una institución dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, manteniendo como eje central la preservación de la memoria histórica del conflicto armado. Aunque todos sus programas están orientados a fomentar la paz mediante la defensa de los derechos humanos, se crea una iniciativa que se llama JURE, que busca establecer la verdad y la justicia tanto a nivel nacional como internacional, brindando apoyo a las víctimas de violaciones de derechos cometidas durante esta guerra civil. Este apoyo incluye compensaciones económicas, así como la promoción de una comprensión integral, no solo política, sino que también social y judicial sobre dichas violaciones. Ahora el Fondo para la Defensa de los Niños, que su abreviación es CDF por su nombre en inglés, que es Children's Defense Fund. Esta organización se encarga de garantizar el buen funcionamiento de los derechos de los niños y que los líderes de sus comunidades hagan un buen manejo de los recursos de estos menores. Su misión es construir una comunidad para que los más jóvenes crezcan con esperanza, dignidad y diversión.
Por otro lado, esta organización, parte de esta organización es eso, es como es una comunidad para los niños más vulnerables y les ofrece los derechos básicos como son la educación, la buena alimentación, la salud, mm, una, una movilidad económica y una estabilidad familiar. Por otro lado, pues les hablaré un poquito sobre su fundadora, la cual es Miriam Wright Edelman. Fundó esta organización en 1973 y como dato curioso fue la primera mujer negra admitida en el bar de Mississippi y de hecho fue muy importante, tanto así que llegó a trabajar y colaborar con Martin Luther King. Bueno, UNICEF son las siglas para United Nations Children's Emergency Fund, que en español significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta organización o agencia de las Naciones Unidas es la que trabaja por los derechos de las niñas y niñas, especialmente de los más desfavorecidos y aquellos que es más difícil llegar. Esta organización trabaja en más de 190 países, incluyendo el nuestro, y territorios, con el propósito de ayudar a los niños a sobrevivir, prosperar y desarrollar su potencial. Estas imágenes que ven aquí son sus ámbitos de actuación o campos de acción, que son protección de la infancia, niños y niñas con discapacidad, cambio climático, desarrollo en la primera infancia, educación, igualdad de género, salud e inmunización, emergencias humanitarias, nutrición, cambio social y de comportamiento, política social y finalmente agua, saneamiento e higiene. Este, el UNICEF está conformado por Junta Ejecutiva, embajadores, socios y líderes regionales. La Junta Ejecutiva está conformada por 36 Estados miembros. Un ejemplo de esto son España, Estados Unidos, Etiopía, etc. Los embajadores son aquellos artistas, actores, académicos y músicos que promueven los derechos de las infancias. Los socios son aquellos que ayudan monetariamente al UNICEF y finalmente los líderes regionales son aquellos niños, niñas y adolescentes que deciden unirse a UNICEF para transformar sus regiones. Y finalmente, en cuanto a su origen, fue creado el 11 de diciembre de 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de brindar ayuda humanitaria a aquellos niños afectados por la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente su objetivo pues era proporcionar alimentos, medicinas y apoyo a las infancias en estos países damnificados por la guerra, pero finalmente en 1953 ya se convierte en un organismo permanente de la ONU, ampliando su labor a promover los derechos y el bienestar de todos los niños en el mundo. Bueno, ahora les voy a explicar la UNESCO. Esta fue creada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1945. Se lleva a cabo en Londres una conferencia de las Naciones Unidas con el propósito de fundar una organización enfocada en la educación y la cultura. Aquí se presentaron 37 representantes de distintos países, donde acordaron establecer una institución que promoviera una auténtica cultura de paz, fortaleciendo los lazos intelectuales y morales de la humanidad para evitar futuros conflictos bélicos. La misión de estos es contribuir a la construcción de la paz, la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el fomento del diálogo intercultural a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Ahora les hablaré sobre la Organización de las Naciones Unidas. Se fundó el 24 de octubre de 1915, después de la Guerra Mundial. También estaba conformado al inicio por 51 Estados miembros signatarios, los cuales fueron miembros del documento fundacional de la organización, es decir, la Carta ONU. Actualmente está conformado por 193 países, entre ellos está Colombia. Para la ONU es de vital importancia lograr los propósitos que están establecidos en la Carta ONU. Un ejemplo de ellos es contribuir a un mundo más sostenible. Los Estados miembros de la ONU están representados por la Asamblea y el órgano deliberante,
Y la ONU está conformada por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas, las cuales son conocidas como programas de fondo y agencias especializadas. Ahora, hablando de los derechos que la ONU protege, están los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos a grupos vulnerables y los derechos al desarrollo y al medio ambiente. Ahora la Organización Mundial de la Salud, que su abreviación es la OMS. Esta entidad coordina la respuesta mundial a las emergencias sanitarias, promueve el bienestar y amplía el acceso a la salud. También se encarga de brindar conocimiento a las naciones, personas, asociados, entre otros, evidencia científica como base a nuevas, eh, por así decirlo, nuevos conocimientos en la medicina. 194 estados hacen parte de la OMS. De hecho, estos estados son los encargados de elegir el director general. Este director general se ocupa de la organización de la entidad para cumplir todos sus objetivos. Cuenta con 150 oficinas ubicadas en distintos países de todo el mundo y sus principales funciones son la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades, el establecimiento de normas internacionales, asistencia pública a distintos países y vigilancia de la salud global. Y por último, un poquito de su historia es que fue fundada en 1946, perdón, a través de la necesidad de crear una organización internacional para abordar los problemas de la salud. Esto se llevó a cabo en una conferencia internacional dada en Nueva York, donde 61 representantes de distintos países propusieron esta idea hasta pues llevarla a cabo. Bueno, ahora sí, pasando a las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que la existencia de estos organismos que protegen los derechos humanos en nuestro país es un reflejo acerca de la necesidad constante que tenemos de velar por la dignidad, la paz, la justicia y la equidad en un país que, como sabemos, se ha enfrentado a grandes olas de violencia. Entidades como las que les mencionamos anteriormente desempeñan un rol muy importante al denunciar abusos, proteger a las víctimas y promover el cambio a favor de una sociedad más justa. Sin embargo, consideramos que su efectividad no solo depende del funcionamiento de estas, sino también del compromiso del Estado y de la sociedad en conjunto para fortalecer estos mecanismos de protección. Es por ello que nos parece fundamental reflexionar acerca de la importancia de estos organismos, respaldarlos y también fortalecerlos, pues su labor debe dejar de ser vista como solo una cuestión institucional, sino como una responsabilidad colectiva que nos compete a todos. Una sociedad que respete y defiende los derechos humanos es una sociedad que avanza hacia la paz. Y estas organizaciones, más que ser simples instituciones, son organismos que representan la voz de quienes han sido silenciados y quienes han perdido la vida luchando por los derechos humanos, y también representan el camino hacia una Colombia más justa y más humana. Como segunda conclusión, tenemos que, a pesar de que estas organizaciones son fundamentales para defender los derechos humanos, enfrentan diferentes problemáticas, como por ejemplo la económica, la violencia, más que todo lo hemos podido observar en Colombia. Un ejemplo de esto son la guerrilla, pero a pesar de ello, ellos siguen firmes para poder proteger a todos los seres humanos y sus derechos. Bueno, la siguiente conclusión es sobre los organismos internacionales. Nosotros llegamos a la conclusión de que estos organismos fomentan la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos. Organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional desempeñan un papel clave en la creación de normas y tratados que buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales en todo el mundo, a través de acuerdos internacionales, misiones de observación y programas de asistencia. Estos organismos promueven la colaboración entre los estados y organizaciones no gubernamentales para fortalecer el respeto por los derechos humanos, impulsar reformas legales y además ofrecer apoyo a poblaciones vulnerables en distintos contextos.
Bueno, y como cuarta y última conclusión, que también es sobre las organizaciones internacionales, nosotras llegamos a la conclusión de que estas organizaciones son muy importantes y necesarias. Sin embargo, dependen completamente de las decisiones que tomen los estados. Pueden ser internacionales, pero pueden llegar a haber muchos países, muchos estados que sus líderes o sus gobernantes pues no estén de acuerdo con esto y no quieran hacer parte de estas organizaciones. Entonces pues llegamos a la conclusión de que estas entidades son fundamentales, sin embargo pues son completamente dependientes de las decisiones de cada estado.